Desde LBN Mérida, recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Jennifer de Bonilla. Yo realmente quiero darle las bienvenidas reescritas, pero quien se ha sentido bienvenida soy yo. Así que yo quiero que por favor puedas brindarte un fuerte aplauso por estar aquí en este lugar, apartar este tiempo, arreglarte y poder venir y asistir a una convocatoria que no solamente nos emociona, porque cada vez que hay reunión de mujeres hay alegría en nuestro corazón. ¿A alguien más le pasa lo mismo? A ver. Sí, yo sé que sí. Pero además de eso, de emocionarnos, de alegrarnos por lo que significa una convocatoria de mujeres, de corazones dispuestos a ser enseñables, creo que Dios está ya listo y preparado para darnos de lo que Él también tiene para nosotras en esta tarde. Amén. Solo quiero ser una facilitadora de lo que creo Él ha colocado en mi corazón, y desde Mérida hoy también quiero disfrutar el calor aquí del llano, y aunque tengo mucho tiempo en Mérida, en realidad soy llanera de San Fernando de Apure. ¿Qué les parece? Así que me identifico muchísimo con todo lo que tiene que ver con una cultura aguerrida, valiente, osada. Eso es cierto. Esa es la cultura de aquí de las mujeres llaneras. A ver, una cultura de mujeres que yo estoy segura el Señor ha tomado en cuenta para su propósito en medio de nuestra nación. Y estoy completamente entendida de lo que significa este tiempo juntas, de lo que significa incluso luego de lo que ha ocurrido en nuestra nación Venezuela, estar aquí para escuchar palabra de Dios para nosotras. Y hoy quiero compartir acerca justamente del nombre de este congreso, Reescritas, y iniciar diciendo de que Dios no borra tu historia. ¿Puedes repetirle eso a quien tienes cerca allí en la mesa, por favor? Y dile, Dios no borra tu historia. Y he escuchado algunos casos milagrosos, y creo que es así, realmente un milagro de parte de Dios, donde después de mucho dolor, algunas pueden verbalizar y decir, mira, yo he olvidado algunas cosas de esa etapa tan dura y tan difícil, y qué bueno que eso les haya sucedido. Pero Dios no está tan interesado en borrar tu historia, esa parte que ya ha sido escrita y que hemos vivido, esa parte que ha pasado. Yo creo que Dios está interesado es en sanar el dolor que está amarrado a esa historia, que es muy diferente. Él está interesado en reescribir esa historia. Él está interesado en editar algunos fragmentos de eso que ha ocurrido, para simplemente Él llevarse todo el honor, toda la gloria, y poder entonces exhibirnos y mostrarnos a cada una de nosotras cuán grande es Él y el poder que tiene para sanar y para restaurar. Así que Dios es experto en redimir, perfeccionar y en colocar una firma de gracia en medio de nuestros corazones y de esa historia. Él quiere sanar el dolor que está amarrado a ese pasado, y muchas veces sentimos que el dolor, la pérdida y eso que ha ocurrido años atrás o incluso en esta temporada de vida es el capítulo final de esa área, es el capítulo final de esa historia. Y recuerdo en una oportunidad de estar compartiendo una mesa así, muy parecida, en un congreso, y una pastora que estaba cerca estaba conversando con ella, y yo estaba abriéndole mi corazón en ese momento porque era un tiempo de sanidad para el corazón. Así que empecé a contarle acerca de mi historia con papá y de lo difícil que había sido recordar ese pasado y reponerme una y otra vez a este presente y envisionar el futuro. Y yo recuerdo que esta pastora se quedó viéndome fijamente a los ojos, y mientras ella me miraba era como que yo interpretaba la mirada de Dios después de haber dicho eso con respecto a mi papá. Y lo que salió de su boca en ese momento fue decirme: el capítulo final de la historia con tu papá aún no se ha escrito.
Y cuando yo escuché estas palabras me estremecieron y yo dije, sí, Señor, es cierto. Yo estoy aquí lamentándome tal vez o creyendo que es una carga muy pesada o tal vez con mucha dificultad para ver el futuro con esperanza, y en realidad el último capítulo de esa área de mi vida aún no ha sido escrito. Está en tus manos. Y fue tan sanador las palabras de esa pastora en ese momento que abrió para mí una oportunidad de volver a creer en lo que Dios es capaz de hacer. Así que el significado de reescrita no es ignorar ese pasado, sino permitir que la gracia de Dios cambie el significado de lo que vivimos. ¿Lo crees conmigo en esta tarde? ¿Sí? Dios es capaz de cambiar la perspectiva con la cual podemos ver esa cierta área de nuestro corazón, de la cual incluso a veces no nos gusta hablar mucho, de la cual incluso nos sentimos a veces incómodas al mencionarlo, incluso al recordarlo. Pero Dios es experto en darnos su mirada, en darnos su perspectiva, en colocar sus lentes de gracia sobre nosotros para que podamos entonces con firmeza y con valentía hablar acerca de eso. Y quiero compartir lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Y dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y quiero que repitas conmigo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esa es la palabra que el Señor ha estado ministrando a mi corazón para hoy compartirla contigo. Un tiempo de gracia y de gloria eterna. Esa es la primera parte donde aquí el apóstol Pedro habla acerca de ese gran regalo, esa gracia que solamente podemos recibir de parte del Señor. Un llamado que no tiene nada que ver con nuestros méritos, con reconocimiento, sino con su amor inagotable. Porque Dios nos eligió a cada una conociendo cada capítulo de nuestra vida. Así que no creas que hasta el día de hoy Dios ha ignorado o no conoce el todo de tu vida. Al contrario, cada parte de esa historia está delante de Él y Él, créeme, lo ha estado tomando en cuenta. Así que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero también el apóstol Pedro dice, después que hayáis padecido un poco, a ver, ayúdenme, un poco de tiempo. Y esto habla de una perspectiva efímera, corta y pasajera con respecto a la eternidad. Y hay algo que acostumbro enseñar a mis hijos. Tengo 2 varones, Josías de 12 años y Juan David de 9. Y yo acostumbro enseñarle acerca de lo corta y efímera de la vida. Y creo que en medio de lo que hemos vivido, ¿les parece que es un tema que hay que conversar en casa? Yo creo que sí. Es un tema que deberíamos prestarle mucho más atención para enseñar a nuestras nuevas generaciones lo que significa el valor de la vida, pero también lo corta de la vida. Y recuerdo estar enseñando a mi hijo Josías, el mayor, estando pequeño, acerca de esto que tiene que ver con la muerte, la eternidad, el cielo y Dios en medio de lo que ocurre. Y yo recuerdo que en ese momento le dije, cuando uno ya está muy anciano, de avanzada edad, y ya tiene esos años altos, entonces simplemente nos vamos al cielo con el Señor. ¿Qué les parece? Así que ¿hay alguna aquí, a ver, de esa edad dorada, de esos años altos que sigue cumpliendo un propósito del Señor? Y sabes, yo empecé a compartir eso y mi hijo literal empezó a preguntarle la edad a todas las personas que estaba alrededor. Y un día llegó corriendo y me dijo, mamá, mi abuelita Juana ya casi se va para el cielo. Y yo dije, hijo, ¿cómo es eso? ¿De qué estás hablando? Sí, mamá, porque ya tiene mucha edad y tú dijiste que cuando las personas tienen mucha edad se van para el cielo. Y yo, ok, voy a redireccionar ese concepto. Y yo quiero decirte ahora que me equivoqué. Y realmente nos vamos a un encuentro con Dios cuando cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra.
Y empecé a llevarlo a la palabra del Señor. Tuve que colocarle varias historias, entre ellas, por supuesto, la historia de Jesús. Y le dije, mira, ¿quién tiene 33 años? ¿Ya descubriste quién tiene 33? Y le dije, bueno, más o menos así estaba Jesús cuando cumplió su propósito y luego se fue a encontrar con el Padre. Entonces me dijo, ok. Y empecé a exponerlo a esos ambientes tal vez de dolor, de pérdida, de luto. Incluso empecé a llevar a mis hijos a visitar algunos funerales, algunos momentos duros con respecto a lo que significa una devastación familiar producto de una separación física. Y me decían, ¿cómo vas a hacer eso con esos niños? Y yo le dije, no, yo quiero prepararlos para lo que realmente es la vida. Es corta, es efímera, es pasajera. Y realmente nuestra vida debería tener una perspectiva eterna. Sí, hay dolor en la antesala, hay por supuesto un dolor que estremece en medio de una separación, pero finalmente la Biblia nos da luz con respecto a lo que significa el verdadero sentido de vivir. Y por eso es tan importante que como mujeres, como madres, como esposas, podamos multiplicar verdaderamente el regalo que el Señor nos ha dado. Y en medio de esta vida, el Señor también nos da luz con respecto a las aflicciones, a los problemas, a todo lo que vamos a enfrentar, a todo lo que es duro y difícil. Pero Él asegura y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así que el sufrimiento muchas veces es parte de lo que Dios usa para transformar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Y las pruebas no son el final del libro de nuestra historia, son solo una preparación para nuestro verdadero encuentro con el Señor. Así que hoy voy a pedirte, mujer que me escuchas, no te quedes atrapada en el capítulo de dolor, sino que hoy pido a Dios que pueda abrir tus ojos espirituales para que con entendimiento hoy podamos comprender lo que Dios anhela decirnos y anhela también entrenar en el corazón de una generación de mujeres valientes y aguerridas. En el corazón de una generación de mujeres que no teme a la muerte, sino que comprende que hay propósito en los días que Dios nos regala a cada una. Ahora Dios nos habla de 4 cosas que Él hace maravillosas. Así que dice aquí la palabra del Señor que Él nos perfecciona. A ver, ¿qué más? Nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y yo quise hacer como una especie de acróstico para que no se nos olvide esto y también poder digerirlo cuando lleguemos a casa. Y hay 4 promesas maravillosas y la he tratado de desglosar de esta manera. Esto es el método PAFE. ¿Puedes decirle eso a quien tienes allí cerca? A ver, este es el método PAFE. Que es el método donde Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y finalmente nos establece. Y quiero rápidamente que podamos pasear por estas 4 formas que Dios tiene para transformar nuestras vidas y para hacernos conocer su voluntad, esa que decimos y que hemos descubierto que es buena, que es agradable y que más, y que es perfecta. Así que vamos a ver lo que significa que Él te perfecciona. Y dice, repara lo que está roto o agrietado. Aquí el término de perfección no quiere decir falta de errores, quiere decir es que Él nos restaura. Él es experto en traer sanidad de los recuerdos, sanidad del corazón, sanidad emocional, porque Él sabe que la necesitamos. Puedes decirle también eso a quien tienes cerca, tú necesitas la sanidad del Señor. A ver, díselo. Y te voy a decir por qué es importante que lo repitamos para creerlo y para incorporarlo en nuestra manera de pensar. Porque a veces nuestra tendencia es hacernos las fuertes, ¿sí o no?
Nuestra tendencia es colocar máscaras aquí en nuestro rostro y entonces ignorar el dolor que está detrás de esas experiencias tan duras y tan difíciles. Y Dios no quiere que eso ocurra así. Dios quiere que nos quitemos las máscaras. Ahora haz conmigo así, por favor, a ver, que nos quitemos la máscara. Y esto es algo que he aprendido a ver cuando alguien está en una detonación de ira muy fuerte. Hace poco terminamos el grupo de apoyo, cómo controlar la ira. Y mientras facilitaba este tiempo de sanidad para detectar esos detonantes que nos llevan muchas veces a airarnos de una forma desbordada, yo decía, nuestro papel está en poder descubrir qué ocurre detrás de la ira. ¿Qué está detrás de eso que nos está detonando? Así que por favor, mamá que estás aquí, cada vez que veas a un niño en su detonación de rabia y de enojo, por favor no caigas tú en lo mismo. Y trata de pensar en ese momento que detrás de ese niño hay una emoción que lo está llevando así, para entonces tú no colaborar con más fuego sobre esa fogata. Y cuando entendemos que el Señor lo que quiere es justamente que salga ese dolor y Él quiere sanar ese dolor y ese pasado, entonces estamos más dispuestas a compartir nuestra historia de vida. Y hay algo hermoso que desarrollamos como comunidades de fe y que creo que es una gracia y un regalo especial que el Señor nos ha entregado, de poder abrir espacios con experiencias de sanidad. Abrir espacios, grupos de apoyo donde podemos hablar acerca de eso que ha ocurrido en un ambiente cerrado, de confianza entre mujeres, y dejar que sea Dios el que nos muestre esas áreas de nuestra vida que necesitan la intervención divina, que necesitan al Señor en medio de ellas. Así que, mujer que estás aquí y que tal vez tienes un área muy guardada allí en lo más profundo y que hasta el día de hoy ha sido el secreto. Hasta el día de hoy ha sido incluso esa parte de vergüenza, esa parte que has querido ocultar una y otra vez, pero que tú en medio del silencio, de la quietud y muchas veces de la soledad, sabes que está allí y que trae dolor, que trae angustia y que trae una tristeza profunda. Déjame decirte, Dios tal vez te trajo a un congreso como este para que puedas escuchar que necesitas su sanidad, que necesitas de Él para reparar y restaurar. Eso que tú crees trae vergüenza sobre ti. Eso que tú crees es muy difícil de superar. Eso que tú crees es incluso imposible de verbalizar, pero que en las manos del Señor puede tener una perspectiva diferente. Así que Dios desde hace mucho tiempo ha tomado tu nombre, lo ha colocado y lo ha apuntado muy bien en su agenda para que puedas empezar a dar pasos hacia lo que Él quiere hacer en tu vida, perfeccionarte. Y a veces decimos, bueno, pero ¿cómo es esta parte de sanidad, de perfección? ¿Cómo es que Dios hace? Y yo hoy quiero ser la voz frente a ti que se levanta para decirte que soy el resultado de una mujer que fue reescrita por Dios y que decidió abrir su corazón para que Dios la sanara de muchas heridas en su historia y abrió para mí como una nueva generación de hija, un camino hermoso para hoy yo poder disfrutar de la bendición y la gracia que el Señor tiene. Sabes, mi mamá, y cada vez que veo a la pastora Doris la recuerdo, es así bella, elegante, segura, y dirige y pastorea también movimientos de mujeres. Y sabes, a ella realmente es a la que invitan a las plataformas a contar su historia, su testimonio. Por 2 veces ha superado un diagnóstico de cáncer, así que es un milagro viviente de parte del Señor. Dios la ha sacado como misionera por más de 10 países y ha contado y ha ayudado a muchas mujeres a superar tempestades muy duras, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma, en su corazón. Y sabes, cada vez que yo recibo una invitación por gracia
Y por regalo del Señor, digo hoy con mucho temor y agradecimiento, camino sobre lo que ella abrió para mí el día que decidió ser una mujer diferente con lo que le había ocurrido. El día que decidió rendir su vida al Señor. Así que hoy disfruto de un matrimonio con propósito gracias a una mujer que, aunque no pudo conquistar una familia saludable, le dijo: Señor, aquí están mis grietas, sánalas, porque yo quiero ver en mis hijos matrimonios y familias con propósito. Y si tal vez el enemigo ha querido colocar en tu mirada espiritual una mancha, ha querido colocar un espejismo para que no abras esa área de tu vida, deja que Dios sea experto en cambiar el rumbo que tú crees no tiene un final seguro, porque en las manos del Señor lo tiene. Cada vez que veo a mis hijos, cada vez que comparto a la abuela, hoy por cierto la abuela tiene a los niños y se quedaron en Mérida, ella los cuida, los ama, los abraza y me dice: hija, estoy viviendo de nuevo una maternidad hermosa con mis nietos. Y yo: sí, no los consientas tanto, que eras muy dura con nosotros. Pero sabes, disfruto ver a mi mamá también enseñando la palabra de Dios a mis hijos, porque cada vez que veo eso, cada vez que los corrige en amor, cada vez que los disciplina, porque por supuesto ella y yo tenemos diferencia en la crianza. Así que normalmente desarrollo escuela para padres, principios para la crianza, y tengo a mi mamá siempre allí. Y sé que mucho de lo que digo me hace así. Y yo le digo: sí, mamá, yo sé que hay mucha diferencia en nuestra forma de educar, pero créeme, todo lo que de parte de Dios he recibido de ti lo estoy multiplicando, y aquello que definitivamente no estoy de acuerdo lo he detenido. Y qué bueno saber y reconocer con admiración que Dios levanta mujeres alrededor nuestro para poder abrir camino y podamos nosotras, como una nueva generación de mujeres, disfrutar el regalo que el Señor hace cuando Él perfecciona un corazón dispuesto. Amén. Muy bien, Pedro sigue diciendo: Él no solo te perfecciona, Él también te afirma. Dile a quien tienes cerca: Él te afirma. ¿Y qué significa que Él nos afirme? Habla de una posición sólida. Habla de un lugar seguro donde la culpa, el señalamiento de otras personas, del qué dirán, de lo que dice la gente, no forma parte de nuestras decisiones, sino que la palabra del Señor es la que nos sostiene. Y sabes, esta mirada para no tambalear ante la duda, ante las críticas, lo que significa es un desarrollo de confianza en el Señor. Así que cuando Él nos está afirmando, mira lo que Él en realidad está haciendo con nuestra vida. Está desarrollando confianza, está haciendo que desarrollemos confianza para que eso que Él ya ha sanado, eso que Él ya ha resuelto, eso que Él ya ha curado con el poder de su sangre, con su poder transformador, sea la evidencia para nuevos episodios, sea la evidencia de que Él lo puede volver a hacer. Sea la evidencia de que podemos confiar en un Dios que si lo hizo una vez, lo seguirá haciendo. Así que cada vez que estamos frente a nuevas pruebas, podemos recordar esa parte que Él ha perfeccionado, ha sanado y ha restaurado en nuestras vidas, y caminar con libertad para pensar de que Él lo volverá a hacer. Y sabes, eso desarrolla confianza en nuestro corazón, porque lo que Dios quiere es que salgan sus guerreras. Aquellas que dicen: no importa el tamaño de la tempestad, yo sigo confiando. Y ese proceso está afirmando nuestra fe, está afirmando convicciones profundas.
para que entonces podamos seguir adelante. ¿Recuerdan esa parte donde estaba Jesús y sus discípulos y estaban pasando al otro lado y se levantó la tempestad a mitad de camino? ¿Recuerdan esa historia? Y allí estaban los discípulos. Tenían a Jesús allí en la barca y alguien podría decir qué escena tan incongruente. Tenían a Jesús, lo habían visto hacer milagros, sanidades. ¿Cómo es que se van a asustar tanto? Ellos están exagerando. Pero, ¿sabes? Ellos actuaron como personas naturales, personas corrientes, amedrentados por el miedo y el temor de la fuerte tempestad, de las olas tan grandes. Y llegó un momento en ese episodio donde tuvieron que llamar a Jesús. Jesús estaba durmiendo, lo levantan y le dicen: maestro, ¿no ves que estamos pereciendo? ¿Qué haces allí acostado? Por favor, ayúdanos, haz algo. Y Jesús estaba aprovechando esa circunstancia para afirmar fe en ellos, para afirmar confianza, para enseñarles cómo es que se comporta un hijo y una hija de Dios frente a los problemas, cómo es que se responde ante las amenazas, cómo es que se habla frente a las tempestades. Así que modeló autoridad en ese momento, ¿sí o no? Así que levantó sus manos y dijo: calma viento, calma tempestad. Y en ese mismo instante todo cesó. Pero ¿cuál fue la buena pregunta que al final de ese relato Jesús hace para confrontar a sus discípulos? Él les dice: ¿todavía no confían en mí? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Qué bien que están caminando conmigo. Qué bueno que me han visto hacer milagros. Qué bueno que saben que yo puedo hacerlo. Pero quiero que ahora ustedes mismos desarrollen confianza en que si lo he hecho una vez, volveré a hacerlo. Puedes decirle también eso a quien tiene cerca. Dile: Dios lo volverá a hacer. Dile: solo confía. Y muchas veces recordarnos a nosotras mismas, las que ya hemos tenido tiempo en la fe, años en el Señor, recordarnos que podemos seguir confiando se vuelve una tarea de crecimiento, ¿sí o no? Porque pareciera ser que, bueno, al principio yo creía mucho más, mi fe estaba fuerte, sólida, pero cuando transcurren temporadas, pareciera ser que esa fe a veces tambalea. Y el Señor está diciendo: estoy aprovechando cada circunstancia y cada episodio para que puedas seguir tomada de mi mano, confiando en que lo volveré a hacer. Ahora, Él nos perfecciona, Él nos afirma en medio de las circunstancias, pero Él también nos fortalece. ¿Y sabes de qué habla ese fortalecimiento? De que Él nos llena de su poder. Y cuando cantábamos hace un momento, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, yo te pregunto, ¿crees que tenemos un Dios de poder y de autoridad? ¿Crees que realmente Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que así como hizo maravillas ayer, las hace hoy y las seguirá haciendo? Y sabes, esa es la declaración que Dios anhela, que en este tiempo, como mujeres entendidas en el Dios que está en nuestro corazón, podamos hacer a tiempo y afuera de tiempo. Escuchando lo que escuchemos, viendo lo que podamos ver, porque Él se encarga de fortalecernos. Pero sabes, fortalecer también habla de propósito. Dios no te va a fortalecer, Dios no te va a dar de su poder para que solamente ostentes de ese Dios de maravillas. ¿Sabes para qué Él va a confiarte su poder, su autoridad y va a regalarte maravillas? Porque tiene pensado un propósito eterno contigo y conmigo. Y cuando hay propósito, entonces podemos confiar de que Él se encarga de capacitarnos, de darnos las fuerzas que necesitamos para transitar ese camino. ¿Recuerdas la historia de María, verdad? La madre de Jesús. Así que está María en una etapa de vida preciosa, preparativos para casarse. A ver, ¿alguna ha experimentado esa etapa de vida linda? A ver, álceme la mano, a ver, las que sueñan pues, al menos.
¿Sabes? Una etapa de vida que envisiona, que emociona los detalles de la boda. Y se aparece el ángel Gabriel, el enviado de parte del Señor a su encuentro. Y empieza a afirmarla. Sabes, muchas veces la forma en que Dios nos fortalece es afirmando quiénes somos en Dios. Así que le dice, eres bendecida, eres una mujer favorecida, eres tú una mujer escogida por Dios para aportar en tu vientre a Jesús, el Mesías prometido. Cada vez que tú recibas la afirmación de alguien, por favor recuerda, allí en esas palabras de vida, Dios te está fortaleciendo. ¿Y sabes para qué? Para cumplir un propósito. Así que Dios interviene en la vida de María en ese momento y le dice, este es el plan. Esto es lo que Dios ha pensado contigo y vengo a hacértelo saber. Y probablemente María, ilusionada con su boda, salió y probablemente le dijo al ángel, me encanta esa idea, deja que se lo cuente a José y cuando vayamos a la luna de miel podamos entonces disfrutar de la familia con propósito que Dios nos va a dar. Y el ángel le dijo, ya va María, ese no es el plan exactamente. Hay un pequeño detalle en medio del proceso del propósito que te voy a contar y que de hecho va a ocurrir en este mismo instante. Y es que la sombra del Espíritu Santo te va a cubrir y ahora vas a quedar embarazada de vida para poder impartir. ¿Y sabes cómo? No, eso no estaba dentro de mi plan. Eso no era parte de mi propósito, de lo que yo creí que era mi sueño. Y sabes, es hermoso ver esa escena desde una perspectiva espiritual como mujer. Porque aquí está el ángel interrumpiendo una historia para sembrar propósito en ella. Cada vez que el Señor te perfecciona, sana el recuerdo doloroso del pasado, te afirma en medio de nuevos episodios, pero tiene en su mente tu nombre y te fortalece, es porque está pensando en expansión. Es porque está pensando en multiplicación, es porque está pensando en generaciones enteras. Y mientras tú y yo tal vez estamos aquí sacando cuentas de nuestro plan personal, Dios dice, hay un cambio de planes y tiene que ver con mi poder, con mi autoridad y con la maravilla que voy a hacer en ti y a través de ti. Eso fue lo que ocurrió en María. Así que María estaba asombrada de lo que estaba oyendo de este ángel, pero hay algo más en la escena. Le dice, María, déjame decirte, hay una parienta que también está siendo fortalecida en este momento y ella también ha quedado embarazada, de hecho ya tiene 6 meses. Y yo quiero decirte, mujer de Dios que estás en esta tarde, cada vez que Dios ha pensado en el propósito por el cual te creó y te ha traído hasta un día como hoy, te conecta a alianzas correctas para ser fortalecida mutuamente. Cada vez que el Señor piensa en propósito que tiene que ver con tu vientre físico y con tu vientre espiritual, Dios te conecta a otras mujeres. Así que eso fue lo que ocurrió en ese momento. Y le dijo el ángel, María, no vas a estar sola, voy a colocar una alianza divina, voy a colocar a otra mujer que está también siendo transformada por mí. Y por cierto, algunos decían que era estéril y avanzada de edad, pero yo soy un Dios de maravillas, así que ella va a concebir en su vejez y va a ser una alianza generacional, esos 2 bebés que están en el vientre. Así que luego entonces María dijo palabras claves cuando tú y yo valientemente aceptamos el plan de Dios. Le dijo, heme aquí, hágase con tu sierva como has dicho. Y yo quiero decirte en esta tarde, ¿estás dispuesta a decirle a Dios, heme aquí, hágase conmigo como tú has dicho?
¿Estás dispuesta hoy a entregarle esa parte de tu vida que ha transcurrido hasta el día de hoy y decirle: me rindo y entrego todos mis planes y quiero que me fortalezcas para el largo camino que me resta? Sabes, era solamente el comienzo de un gran proceso que María debía transcurrir, que María debía caminar para haber completado el plan. Ella necesitaba fortaleza, poder, autoridad, porque le tocaba todavía un largo camino que recorrer. Y sabes, yo quiero preguntarte, la Biblia dice que luego María fue a visitar a Elizabeth. Y yo quiero que imagines por un momento, ¿cómo crees que fue ese encuentro? A ver, ¿cómo crees que fue ese acercamiento así de lejos? Ver a Elizabeth, que María se acercaba y saber que estaban siendo parte de un plan eterno y maravilloso y que ambas habían sido escogidas por el Señor. ¿Cómo te imaginas esa escena? A ver, ¿te imaginas tal vez así un saludo frío, distante, o te imaginas una emoción desde adentro que salía desde lo más profundo de su corazón porque ellas habían sido escogidas por el Señor? Yo quiero que practiquemos eso en esta noche. Ponte de pie, por favor, por un momento, y quiero que practiques la alianza de mujeres con propósito con quienes tienes allí en la mesa, y quiero que imagines el reencuentro entre María y Elizabeth, pero con entendimiento en tu espíritu. Y quiero que abraces, afirmes, saludes a quien tienes allí y le digas: wow, estamos juntas en esto. Vamos, dile: el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado juntas. Vamos, muévete del lugar y abraza a otra y dile: tú también eres parte de las mujeres que Dios está llamando ahora. ¡Qué bueno! Vamos ahora a otra, vamos, afirma a las mujeres de Dios que Él te ha regalado para establecer alianzas correctas. Muy bien, toma asiento, por favor. Esta es la parte difícil de mis ponencias, yo lo sé. Cuando invito a conectar con otras mujeres, la parte difícil es desconectarlas. Y a veces me dicen: pastora, ¿pero por qué haces eso? Si después te cuesta tanto que hagan silencio, que vuelvan al orden, que se sienten. Y yo les digo: porque a mí me encantaría hacerlo con todas. Me encanta abrazar, soy muy relacional, me encanta acercarme. Y sabes, así practicamos para cuando estemos en las bodas del Cordero. Sabes, yo no imagino que en las bodas del Cordero van a estar mesas sectorizadas diciendo: esta es la mesa de Lego LBN Guanare, esta es la mesa de la iglesia LBN Mérida, esta es la iglesia de él. No, yo imagino que en las bodas del Cordero todas vamos a estar tan felices disfrutando de la presencia de nuestro Salvador, que vamos a estar de mesa en mesa saludándonos todas y diciéndonos: tú también llegaste, qué bueno, y cuéntame todo lo que ocurrió allá. Tú también estuviste dispuesta a sacrificarte por el propósito de Dios, y probablemente allí, sí, vamos a tener mucho tiempo, ¿verdad?, para conocer acerca de lo hermoso que el Señor nos permitió vivir. Pero mientras eso sucede, y me encanta pensar de esa manera eterna, proyectar mi mente al cielo, ahora estamos aquí. Y sabes, Él nos sigue perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, porque finalmente su plan es establecernos. ¿Y sabes lo que significa establecimiento? Un llamado eterno, raíces profundas para que te mantengas firme, dándote un fundamento inmovible. Y es como ese árbol frondoso, ese árbol que puede echar raíces profundas, pero que luego empieza a crecer, luego empieza a extender ramas. Esas ramas se llenan de hojas y esas hojas se llenan de fruto.
Ese fruto puede ser compartido con otros. Incluso la sombra de esos árboles puede ayudar a saciar el cansancio de otros. Y eso es lo que Dios anhela en medio de estos últimos tiempos. Que cada mujer que Él escoge con propósito sea establecida en su llamado y pueda caminar fielmente hasta el día en que Él venga. Y pueda caminar fielmente hasta que seamos llamadas a su presencia y podamos entender a lo que Él nos ha delegado. Las raíces profundas hablan de soplos del Espíritu. Y a cada una el Señor nos ha entregado una porción de su Espíritu, un soplo específico para dar vida a otros. Y esta etapa de establecimiento habla de multiplicación. Y cuando Dios dijo establezco, ¿sabes? Esto me llevó a la parte donde Él hizo alianza con Abraham. Y dijo, esto era un decreto, establezco pacto entre nosotros, mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que cuando Dios habla, quiero establecerlas, está hablando de una multiplicación. Y he venido a este lugar, a este congreso, pastoradores y pastoras amadas, para anunciar que el Señor está moviendo los tiempos para establecer una temporada de mayor poder y autoridad con un fuerte mover de su Espíritu Santo, con un fuerte mover de su Espíritu, donde muchas sean sanas, donde muchas puedan recibir libertad, donde muchas puedan ser restauradas y puedan contar la historia que Dios ha determinado que cuente. Y por eso el salmista decía en el capítulo 40, verso 2, aquí es David escribiendo un cántico nuevo. Él me sacó del foso de desesperación, del lodo, del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Y yo quiero decirte, Él te ha sacado de algún lodo, Él te ha sacado de algún terreno fangoso, Él ha sanado tu corazón, Él te ha librado incluso del lazo del cazador, Él te ha puesto sobre suelo firme. Entonces, en la medida que camines confiando y fortalecida en Él y en el poder de sus fuerzas, Él te establece, Él te estabiliza, Él te ayuda a continuar y a cumplir con la tarea que te ha encomendado. Y quiero que volvamos a leer esa misma porción ahora desde esta conciencia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ponte de pie, por favor, en esa tarde. Mira, yo creo que el Señor nos ha traído a este lugar y su Espíritu se ha estado paseando mientras la palabra ha sido expuesta. Pero yo sé que Él está haciendo una obra específica para cada etapa. Y yo quiero preguntarte allí donde estás, ¿en cuál de estas 4 áreas sientes que Él te está hablando? ¿Estás acaso en el momento donde necesitas de Él para sanidad? Donde necesitas abrirle tu corazón y sincerarte con Él y decirle, Señor, esta área yo necesito arreglarla contigo. Estás tal vez allí en ese momento, o estás tal vez en el momento donde el Señor quiere que confíes. Estás en medio de pruebas específicas y aunque sabes que Él ya ha reparado, ha sanado, te ha mostrado su gloria en otros momentos, sientes que la prueba que tienes al frente está siendo el escenario para volver a confiar, pero ahora desde una forma más madura. Sientes que Él está
enseñándote a confiar aun cuando no hay milagros? ¿Sientes que Él te está enseñando a confiar aun cuando todavía no ves la respuesta que quieres? O tal vez puedes estar en la etapa donde Él te está fortaleciendo porque sabes, te ha llamado por tu nombre para un propósito eterno. Donde sabes que hay una semilla de propósito que has recibido. Donde sabes que hay un área de necesidad que tiene tu nombre y el Señor te está diciendo, te quiero a ti al frente para hacer respuesta a esa necesidad. O tal vez ya ha dicho, sí Señor, heme aquí, y está siendo establecida. Y aunque tal vez estás experimentando dolor, incertidumbre, cuando tal vez hay dudas en tu corazón, estás allí dando pasos de confianza y de fe, porque el Señor está haciendo de ti un árbol frondoso para dar sombra, para extender ramas, para levantar a otras mujeres, para ser usada por el Señor, para levantar una generación de mujeres aguerridas.